Si abren sus Biblias, estamos en Romanos capítulo 4. El tema de este libro es la justicia de Dios y aquí vamos a ver justificación ilustrada. Romanos capítulo 4. ¿Alguien necesita una Biblia? Nada más levanten la mano. ¿No? Todos traen, que bueno. Allá atrás. ¿Alguien más? Romanos capítulo 4, comenzando en el versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Comienza con una pregunta. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Favor de tomar asiento. Verdaderamente me encanta el libro de Romanos, pero este capítulo verdaderamente, todo lo que hemos estado viendo, si estás viniendo los miércoles, concuerda con Efesios y verdaderamente reforzado lo que es justificación. Y aquí en este día se nos da un gran ejemplo de justificación. Ahora, yo creo que los cristianos en Roma que escribieron, Pablo le escribió esta carta, y quiero aclarar que son los cristianos judíos en Roma, han de haber preguntado, entonces, ¿cómo esta doctrina de ser justificado por fe es aplicable a nuestra historia? ¿Ven? Pablo, tú dices que esta doctrina es testificada por la ley y los profetas. ¿Y qué dices de nuestro padre Abraham? ¿Qué dices? Porque ellos entendían que Abraham fue justificado, y quiero que entiendan esto. Ellos creían que Abraham fue justificado por lo que él hizo, o sea, sus obras. Y es como muchos creen que pueden ser salvos, a través del esfuerzo propio de uno y el trabajo duro, obras, podemos llegar a levantarnos y no nomás llegar a ser mejor personas, pero piadosos y al fin ser salvos. Y ese es un camino erróneo. Están muy equivocados porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que entender, fíjate, esta idea no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ya existía esta idea de obrar y agradar a Dios por lo que hacemos. Fíjate, esto ya existía. Existía desde la primera familia en la Biblia. Volteen conmigo, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Y tomen nota, nos vamos a quedar aquí por un momento. Génesis 4. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 1 de Génesis 4 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El versículo 3 nos dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahí podemos subrayar, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová. Y el versículo 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas.
de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y vemos que Caín le trajo a Dios un sacrificio de su labor. Un gran esfuerzo. Podemos decir un trabajo muy duro. Es trabajar la tierra. Cultivarla y esperar que haya fruto. Fruto de labor. Y creo que es mucho más difícil trabajar la tierra, cultivar la tierra. Es mucho más difícil que crear el ganado. Y uno siempre, fíjate, tiene que tratar con plagas, el calor, el frío, tanto como regar los campos. Y no hay nada sencillo en esto. Pero esto nos permite ver, entender que así es la religión. Ponte a pensar. Tienen sus velas, tienen sus túnicas, estatuas, con toda la pompa, las campanas, el incienso, todo tipo de trabajo y de sacrificios que se le asocian. Pero todo ese es trabajo y es un gran esfuerzo que uno hace y verdaderamente no es espiritual. Ahora, lo que sí existe, yo me recuerdo muy bien, entrar en las iglesias, existe una gran tranquilidad, un silencio, una sensación de religiosidad en el aire, en ese ambiente. Y ponte a pensar lo que dice aquí la escritura. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín sabía que para cubrir su pecado tenía que derramarse sangre, sabiendo esto por el ejemplo demostrado de sus padres. Recuerda que ellos cayeron en pecado y Dios cubrió su desnudez, cubrió su pecado en sacrificando un animal para cubrir los pecados de ellos. Entonces esto ya existía. Pero vemos lo que Él hace. Él trajo fruto de la tierra de lo que Él se había esforzado en hacer. Increíble. Lo que Dios demandaba y lo que pedía, no lo hizo. Y lo que vemos aquí es la fundación de la religión falsa. ¿Por qué? Porque fue en su propio esfuerzo que Él quiso agradar y satisfacer a Dios. Pero no fue lo que Dios pidió. Ese es el hombre trabajando y haciendo una obra para satisfacer el sacrificio que Dios pedía. Y esa es la religión. Porque quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera que Dios pide. Por eso es tan importante estar en la palabra de Dios. Y vemos aquí que dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjate, ¿quién vio con agrado? El versículo 5 nos dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel fue obediente en cumplir con lo que Dios le pedía. Para cubrir sus pecados sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Ahora Pablo, usando el Antiguo Testamento, respalda la justificación, que la justificación es por fe. Él aceptó esta pregunta y les explicó cómo Abraham fue salvo. Porque ellos tienen la mentalidad, Abraham hizo gran esfuerzo, fue obediente, cumplió. Pero Pablo aquí lo hace, verdaderamente lo aclara. ¿Por qué? Porque los judíos admiraban y se enorgullecían de ser de la descendencia de Abraham. Porque él era un gigante para ellos de su religión. Él fue el padre de salvación, establecido, ¿por qué? Por sus obras, la circuncisión y la ley.
obras. Y ellos también tenían una gran estima por David, el rey David. Y Pablo también va a usarlo como un ejemplo para ilustrar la justificación, para que pudieran comprender. Una vez más, ellos le recuerdan a Pablo que Abraham era el padre de ellos, de los judíos. Y si te fijas en el versículo 11, lo vamos a no ver hoy día, pero Pablo dice que Abraham es padre de todo creyente, de todo aquel que cree, de todo el que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 nos dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es verdaderamente tan importante, porque si no entiendes la verdad, ¿cómo vas a aceptarla? ¿Cómo vas a creer en Él? ¿Cómo vas a ser salvo? Pero fíjate, Pablo nos demuestra 3 puntos en esta porción de escritura de la salvación, de ser justificados. El primer punto en que nos vamos a enfocar hoy en día: justificado por fe, no por obras. Versículo 1 al 8. Y luego justificado por gracia, no por la ley, que es el versículo 9 al 17. Y el tercer punto es justificado por el poder de la resurrección, no por esfuerzo humano, que es el versículo 18 al 25. Pero aquí nos enfocamos en el primer punto en este día: justificado por fe, no por obras. Fíjate lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? Les recuerdo que el tema con que Pablo ha estado enseñando todo este tiempo ha sido justificación. Y aquí continúa. Justificados, la definición es declarar justo a un hombre, tratado como justo, como si nunca hubiera pecado. No es uno hecho, no es un hecho, podemos decir, no es un proceso, pero es pronunciado. No santificación, pero justificación. Y ya vimos estos términos. Nos enfocamos el miércoles. Si no estuviste aquí, quieres darle un repaso de nuevo, ve al internet, ahí sobre la página de la iglesia. Pero aquí vemos que no es un proceso, y le voy a poner énfasis aquí. No es algo que pasa a través de tiempo, es en el momento de creer que nos declara justos, justificados. Y esto es justificación. La justificación significa que todo el pecado se ha pasado y se ha ido, ya no está. Se ha borrado. No simplemente perdonado, significa, una vez más, hacerse un borrón. ¿Te imaginas? Todo lo que has hecho se pone a borrar. Y se nos da una cuenta nueva. Es poner al pecado ante Dios como un hombre justo, como si nunca hubiera pecado. Y es como nos ve, es una declaración que ha hecho de nosotros. ¿Por qué? Por creer en Él. Amén. Y dice que halló a Abraham nuestro padre. Abraham, fíjate, era el padre de los judíos, y por eso lo exaltaban sobre todos los demás. Los judíos creían que la justicia de Abraham, fíjate, y qué curioso, porque esta es en realidad la idea, cómo las personas religiosas piensan. Ponte a pensar, los judíos, ellos mismos creían que la justicia de Abraham era tan grande, tan inmensa, que la misma justificación de Abraham los guardaba a ellos, que los iba a cubrir a ellos. ¿Por qué? Porque si les faltaba ser justificados, no te preocupes. Lo de Abraham es tan grande que nos va a cubrir también a nosotros. Esa es la idea de creer que uno es salvo porque mis papás son salvos. Creer que uno es salvo porque, mi tío es pastor. Porque, no puede ser. Pero ellos creían que Abraham los esperaba, fíjate, a la entrada del cielo, vigilando para que no se les impidiera la entrada de ningún judío. No, pues es judío. Está cubierto.
Es como creer, no, pero es que soy cierta religión, ahí le puedes poner cualquier religión, que vas a tener entrada al cielo. Y eso es falso, porque solamente hay una entrada hacia el cielo, y es a través de Cristo Jesús. Según la carne, y pregunta aquí, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué logró el peregrinaje de Abraham en la tierra? ¿Abraham logró la justificación en su búsqueda de Dios? ¿Fue Abraham justificado por su obediencia a la ley de Dios? ¿Fue justificado por su sacrificio? ¿Fue justificado por su circuncisión? La respuesta es no. Nada de eso nos va a justificar. Sí, claro que Abraham fue un gran santo de Dios, pero no fue justificado por sus obras. Entonces, lo que está declarando es que nadie puede ser justificado por sus obras. Y si hubiera alguien que pudiera gloriarse por sus obras buenas, sería Abraham. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjate. Porque si Abraham fue justificado por las obras, y eso significaría que él había logrado un gran labor. He cumplido, he llegado, lo he hecho. Y tiene de qué gloriarse. Oh, buen trabajo hiciste, podemos decir. Pero qué curioso. Pero no para con Dios. En nuestros propios ojos, en la religión, oh, wow. Pero no para con Dios. Ahora, si pudiera ser que Abraham fuera justificado por lo que él mismo hizo, en realidad no era un asunto del que él pudiera jactarse ante Dios, ¿te imaginas? Oh, wow, Dios, fíjate, logré llegar aquí por lo que yo hice. ¿En serio? ¿Quién? ¿Cómo? Oh, porque fui buen. No. Tomen nota que esto es precisamente de lo que se tratan las obras. Es el hombre o la mujer que quiere hacer a Dios un deudor. Deja explicarte. Porque si trabajamos y cumplimos con el estándar, entonces Dios nos debe mucho, porque yo he cumplido. Esta es la misma razón que las personas hacen las cosas por nosotros y luego nos dejan saber. No, pues yo hice. Ponte a pensar. Tocan la trompeta. Tocan la trompeta. Saqué la basura hoy. Turú, turú, ¿no? Lavé los trastes. Turú, turú. Oh, fíjate. Hice de comer 3 veces en este. Turú, turú. ¿Por qué te dejan que me debes? Me debes porque yo hice. Y esa es la actitud y lo que está enseñando aquí. Queremos hacer a Dios un deudor porque yo cumplí, yo hice. El versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y verdaderamente, fíjate, no importa todo lo que diga todo lo demás, lo que le diga la gente, lo que diga la religión, porque ¿qué dice la Escritura? Haz esa pregunta. Y este es el punto, no se puede enfatizar lo suficiente. Tome nota que Pablo los regresa a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La religión dice, no me digas, no, yo no quiero oír de eso, no me vayas a confundir con la verdad. Es lo que están diciendo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Y Pablo usa las Escrituras para comprobar su punto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero muchos se detienen ¿de qué? De la religión, de las tradiciones, de lo que dicen los sacerdotes, los padrecitos, los curas, sea lo que sea.
los apóstoles. No, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Y este es el gran problema de hoy en día. La razón por qué la iglesia se encuentra en el estado en que está. Tenemos a personas que han construido su teología sobre varios cimientos muy diferentes. Tienen sus ideas y verdaderamente todas son erróneas. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿qué dice la Escritura? Primero, algunos están basando en sentimientos, en emociones. Personas que dicen que sienten o no sienten al Espíritu en tal lugar. Es que no lo sentí. Que ellos tienen que asistir a un lugar donde el Espíritu se está moviendo. ¿Pero qué significa eso? Porque el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que en realidad confirma. El Espíritu confirma eso en nuestras vidas. Pero es que sentí, en ese lugar me sentí bien calentito. Ay, hasta en el pecho lo sentí. Quizás son agruras del chile que comiste, no, pero es lo que quieren. Y basan su teología en emoción, no en la palabra de Dios. Se basan en opinión. Es que yo creo que eso es correcto. Creo que eso suena bien, eso es justo. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque tu opinión no importa. Nuestra opinión no importa. ¿Qué dice la Escritura? Y muchos, no, pero es que yo pienso, todos tienen opinión, tanto como todos tienen un ombligo, ¿no? Pero no necesariamente lo quiero ver, no lo quiero oír. ¿Qué dice la Escritura? Y otros se basan ¿en qué? En la tradición. Hay quienes simplemente siguen ciegamente las tradiciones de la iglesia, las de sus padres o de familia. Nunca escudriñan las Escrituras para ver lo que verdaderamente dicen. ¿Qué dice la Escritura? Se basan en lo que es popular. Una gran parte del movimiento de las tendencias de la iglesia hoy en día es debido a ¿qué? A lo que hace la mayoría, la multitud. Y es que todos se están juntando allá. Todos están haciendo, todos van ahí. Es que va a venir cierto cantante, el predicador, y todos van a estar ahí. ¿Tú no? No. ¿Por qué? Porque yo quiero oír la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Qué dice la Escritura? Y Pablo los regresa a las Escrituras. Porque ¿qué dice la Escritura? Y esto es como determinar lo que es su voluntad, lo que Dios dice y quiere para nosotros. No que me siento, no que es mi opinión, la tradición o lo que es popular. Porque te voy a decir, si el camino es ancho, no es el camino propio. Y ahí van muchos en ese camino. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios. Abraham creyó a Dios. Y Pablo está citando aquí a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. ¿Por qué no voltean ahí conmigo? Para ver qué es lo que dice la Escritura. Génesis 15. Génesis 15. ¿Ya llegaron? Nos dice, después de estas cosas, después de una batalla, que es el capítulo anterior, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová,
¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Abraham se encuentra en un monte después de una batalla y lo vemos decaído, pensando, meditando, y no es así la vida. No es así la vida. Altas y bajas. Altas y bajas. Y les recuerdo, cada vez que subes a una montaña en la vida espiritual, prepárate porque ¿qué? Viene un valle. Siempre viene un valle. Y tarde o temprano te tienes que bajar. No puedes mantenerte en lo alto. Y vemos aquí que le dice en el versículo 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vemos que Abraham, fíjate, entonces llevó sus temores a Dios. Y es con quien tenemos que llevar nuestros temores, no a la comadre, al compadre, a mi vecino, no, traérselos a Dios. El versículo 2 nos dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es el Damaseno, Eliezer. Señor Jehová, Adonai, Yahvé, amo, mi dueño, soberano, dueño. Mira cómo lo mira. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Fíjate, el gran temor que él tenía de no tener un hijo. Y han pasado a este punto como eso de 10 años desde que Dios le prometió a Abraham una familia. Pero Dios me prometió 10 años. Parece que no va a pasar. Uno comienza a pensar que el plan de Dios no se va a cumplir. Pero fíjate, es Dios el cual nos permite llegar a este punto de la vida. A ese punto del fin. ¿Para qué? Para que podamos poner nuestra confianza en Él. Para que nos podamos detener de Él. Y no en nosotros mismos. El versículo 3 dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No me has dejado linaje. ¿A quién dejaré mi herencia? ¿Tienes temor? ¿Temor de qué? ¿Porque estás soltero, soltera? ¿De que vas a vivir solo? Hasta preguntas ¿por qué me divorcié? ¿Temor porque tengo que seguir en este matrimonio? ¿Temor de que no voy a encontrar un trabajo? ¿Temor de que no puedo cumplir con Dios? Porque Él me pide mucho. ¿Temor de que no estoy o voy a criar mis hijos bien? ¿Temor de qué? ¿De mi vida pasada? ¿Temor del COVID? ¿Temor de qué? Porque te voy a decir, la solución del mundo es de irse en la botella, al alcohol, a las drogas, a las relaciones. Y solo es una manera de escaparse por un momento. O puede ser escapes en otras maneras, en la construcción de mi propia casa, mi castillo, mi ranchito. El mantenimiento de ella, o simplemente me voy a aplastar y no voy a hablar con nadie, me voy a sentar a ver la televisión y las telenovelas y ahí me quedo. ¿Deportes? No, me siento mal. Mejor aquí, sentado viendo tele, comiendo pingüinos marinela, ¿no? Todo eso va a resolver mis problemas y mis temores, ¿verdad? Pero fíjate, todo esto son maneras de escaparse de tus problemas, de tus temores.
Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos en esta trampa? Fíjate el versículo 1 una vez más. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Vino la palabra de Jehová. Y esta es la primera vez que se usa esta frase. Y es en la palabra de Dios donde uno puede encontrar victoria. En la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas de la vida. La palabra de Dios. Y lo que no encuentras escrito es: vámonos de compras, a gastar dinero. De dinero que no tienes con personas que ni te gustan, ¿no? Simplemente voy a tratar con mis temores en qué. Vámonos a Magic Mountain, vámonos a Disneylandia. Uno quiere apaciguar esos temores. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, no temas. Esta frase no temas existe, fíjate, más de 83 veces en la Biblia. No tengas temor, no temas. ¿Por qué? Aquí dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios es nuestro protector, nuestra defensa. Él es nuestra torre fuerte. Fíjate, y tu galardón será sobremanera grande. Fíjate, Él no aceptó el botín que ofrece el mundo. Quizás pensó que hizo un error. Y a veces uno así está: ay, ¿por qué ellos? Mira, ay. No. No mires alrededor, pon tus ojos en el Señor. Regrésate a la palabra. Y es lo que Pablo les está declarando a los religiosos en el Nuevo Testamento, lo que estamos viendo. Y es con un propósito. Filipenses 4:19 nos dice en el Nuevo Testamento: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer todas nuestras necesidades, pero nosotros nos tenemos que detener de Él. Amén. Fíjate, Génesis 15:4 nos dice: luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios contesta la oración de Abraham: tendrás tu propio hijo. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Comenzó a pensar Abraham: wow, le voy a tener que construir más cuartos a mi carpa, ¿no? Fíjate las bendiciones de Dios. No va a caber aquí en esta carpita que tengo. El versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Puso su confianza en Dios, en lo que Dios ha dicho. Creyó en el Dios viviente, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, y tenía una relación con Él. Creyó en Él y en su palabra. Y ahí andamos, mi opinión. Yo pienso, ¿qué dice la palabra? Las tradiciones y la religión, ¿qué dice la palabra? Y le fue contado por justicia. Y contado es un término que se usa en la contabilidad y simplemente quiere decir poner a su cuenta. ¿Por qué? Porque él estaba bancarrota y Dios puso en su cuenta la justicia, lo hizo justo. Justificación, como si nunca hubiera pecado. Borró. Lo declaró justo, santo. No por nada lo que él había hecho, pero por lo que Dios hizo. Le presentó la palabra, la verdad, y creyó. Creyó. Santiago 2:23 nos dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una vez más, para reforzar, contado es un término que se usa en contabilidad y quiere decir poner en la cuenta de uno.
Nuestra cuenta completamente estaba vacía, estábamos bancarrota antes de ser salvos. Pero al recibir a Jesús como nuestro Salvador, de repente nuestra cuenta está llena. ¿Por qué? Porque creímos. Somos justificados en creer. Y la Escritura está muy clara. La fe de Abraham es la base de ser aprobado por Dios. La fe. Sus buenas obras es el resultado de creer o creyendo la promesa de Dios. Fíjate, Pablo afirma lo mismo de su salvación. En Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Regresamos a Romanos. El versículo 4 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ponte a pensar, cuando trabajamos, nuestro pago no es considerado un regalo. Es lo que hemos ganado. ¿Por qué? Porque trabajé 8 horas, hoy día, es más, me deben overtime porque trabajé 2 horas más. ¿No? ¿Te imaginas? Oh, qué buen trabajo hiciste hoy. Deja darte un chocolate. Pero está bien, con que sea un Carlos V, ¿no? Aunque sea. Y le van a poner un moño. Nuestras obras no hacen a Dios estar en deuda con nosotros. Porque Dios no le debe nada a nadie. Pero esa es su gracia. El favor inmerecido. No por obras. Y ya les dije y les expliqué. No, que voy a ir no voy a fallar ni un servicio. Voy a leer la Biblia 1 hora todos los días. Me voy a poner... Dios ya nos ama. No nos va a amar más. Ya nos ha justificado. Nos ha declarado como si aún nunca hubiéramos pecado. Fíjate el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La aprobación de Dios viene por fe. Salvación es un don, y un don no puede ser ganado por obras como un pago de haber trabajado. Ay, ya sé, ¿te has portado tan bien que te ganaste tu salvación? No. Ay, porque hiciste tantas obras buenas te mereces ser salvo. No, imposible. Ahora, quiero aclarar también, porque no vayan a malentender. Sí trabajamos, servimos al Señor y su iglesia. ¿Por qué? Porque eres salvo, no porque quieres ser salvo. Porque ya estás salvo. Y la religión es al revés. Haces estas cosas porque quieres ser salvo. No funciona así. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces hacemos, fíjate, buenas obras, porque ahora somos hechura nueva, hechura suya, criaturas nuevas en Cristo Jesús. Por eso hacemos buenas obras, porque estamos salvos, no porque queremos ser salvos. Y ahora, la única obra que puede ser aprobada por Dios es que creer en el Hijo de Dios, creer en Jesús, creer en la obra que Él cumplió en Calvario. Él dio su vida por nosotros. Cristo murió, su sangre fue derramada, fue enterrado y al tercer día resucitó. Es creer en Él. Juan 6, 28 al 29 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjate, la única obra, creer en Él,
en el que Él ha enviado. ¿Para qué? Para poder ser salvo, para ser justificados. Porque nadie puede hacer lo suficiente para poder merecerse ser aprobado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda que uno sea perfecto. Y eso es imposible. Él es santo y nadie llega a su nivel. Pero las buenas noticias que es por fe que recibimos justificación. Y es un don, un regalo. Todo aquel que cree será bendecido, tanto como Abraham fue bendecido. Gálatas, volteen ahí. Unos libros hacia la derecha, después de Corintios, 1 y 2 Corintios. Gálatas. ¿Ya llegaron? Capítulo 3. Comenzando en el versículo 9. Fíjate cómo nos dice. ¿Ya están todos ahí? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, ¿quién? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Wow. Y fíjate, es importante notar que la salvación es la aseguranza que todo aquel que cree en Cristo, nadie será salvo por medio de obras, pero es por Cristo Jesús. Regresamos a Romanos. El versículo 6 nos dice, y cambia de dirección: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjate, David también dice de lo mismo de aquel que es bendecido. Dios aprueba de uno sin obras. Salmo 146, 5 al 6 dice: pero felices, bienaventurados, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Y bienaventurado. Y verdaderamente es una descripción de un creyente que pone su confianza en el Señor, en todo. Una persona que es bienaventurado, felices. Bienaventurados es porque es interno. No se puede robar. ¿Por qué? Porque estoy seguro en Cristo Jesús. Son los que tienen lo que nosotros tenemos: ayudador al Dios de Israel. Esta es una persona que es aprobada de Dios, por Dios. Fíjate, el versículo 7 y 8 nos dicen, Romanos, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto, fíjate, fueron tomados del Salmo 32. David escribiendo todo esto. Y me encanta el Salmo 32. El Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque la verdad mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. David, el rey, expresaba su gratitud porque Dios había perdonado sus pecados. ¿Y qué pecados había cometido el rey David? Es un estudio en sí mismo. Pero fíjate, pecado, y ya estudiamos esto, quiere decir no atinarle al blanco.
Todos somos pecadores porque no le atinamos al blanco de la perfección de Dios. Todos somos pecadores porque es lo que somos en nuestra naturaleza. Pero Dios, fíjate, proporcionó a Cristo Jesús y vemos y entendemos cómo se cumplió. ¿Cómo se llevó a cabo todo esto? Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando colgó en la cruz, se le cargó todo el pecado de todos nosotros. Es en nuestro Señor Jesucristo que Dios ha cubierto, más bien dicho, borrado nuestros pecados en la sangre de su Hijo. Pero el cristiano, como cristiano, claro, entendemos que pecamos. Y estos pecados tienen que ser perdonados. Si vamos a continuar en una relación con Él, en comunión con Él. Por eso cuando participamos en la Santa Cena tenemos que escudriñar nuestras vidas. Primera de Juan 1:5-7 nos dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Increíble. Una vez más, mira lo que dice el versículo 8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Wow. Y Pablo verdaderamente está ilustrando aquí, enseña la verdad de que en Cristo, fíjate, en Cristo Jesús no somos considerados pecaminosos. El Señor no nos inculpa de pecado, justificados, como si aún nunca hubiéramos pecado. Tenemos que entender el porqué, y lo leímos. Vimos en Isaías ahí. Pero fíjate cómo lo dice el 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo Jesús, justicia de Dios en Él, en Él. Y todo lo que vemos aquí de justificación, fíjate, no tiene nada que ver con la religión. No tiene que ver con la idea de lo que ellos creían de Abraham. De la ley, de las buenas obras, de ser circuncidados. Pero aquí esto, fíjate, quiere decir que cuando Dios nos recibe, nuestros pecados son puestos o fueron puestos en Jesús. Y su justicia ahora está puesta sobre nosotros. Bendecidos somos nosotros que creemos que esto es a las bases de la palabra de Dios. Nosotros somos libres del penalti de nuestros pecados, limpiados por la sangre de Cristo y cubiertos por su justificación. Qué gran ejemplo nos pone aquí para comprender todo esto. ¿Qué es la aplicación? Primero, qué bueno saber que somos justificados por Dios y no por nuestras obras. Gálatas 3:14 nos dice una vez más: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por fe, creer en Él. Segundo, de todas las religiones del mundo, fíjate, solamente el cristianismo ofrece ser perdonados de nuestros pecados y la promesa de vida eterna. ¿A la base de qué? De ser aprobados por Dios. 3.
La Biblia claramente enseña la salvación es por la gracia del Señor por fe. Y solamente por medio de Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz. 4. Los pecados que cometemos y pedimos perdón, fíjate, no son anotados en un registro contra nosotros. Dios sí mantiene un registro de nuestras buenas obras. Pero estas son para recibir una recompensa cuando Cristo venga por nosotros. Muy diferente. Todo esto se les está explicando a los cristianos judíos. Pero verdaderamente, ¿cómo es aplicable hacia nosotros? Completamente entender esta doctrina de ser justificados. Amén.